compañeros y compañeras. El tema de hoy es la comunicación desde los inicios de la humanidad hasta el antiguo régimen de prensa. Muy buenos días, Máster Washington Javier Paguay Valladares, catedrático. La etapa primitiva, contexto histórico de la comunicación y el mundo antiguo. Los subtemas: la comunicación, la era de los signos y señales, la era de la escritura, el alfabeto y sus fases. Comunicación. Diríamos que la comunicación es el intercambio de actitudes, sentimientos, valores, caudal interior. El proceso de la comunicación es el siguiente: el comunicador, el receptor, canal de comunicación. El comunicador es el que emite el mensaje, el receptor es el que recibe, analiza y responde el mensaje. Y por supuesto, el canal de comunicación es el medio por donde enviamos la información. La era de los signos y señales. La era del habla y del lenguaje. Al principio, la comunicación, al igual que los animales, fueron instintivas a través de expresiones faciales, movimientos corporales y ruidos, se comunicaban. Conforme desarrollaban su capacidad cerebral, aprendieron comportamientos comunicativos. El aparato emisor fueron las manos, mientras que la piel fue el aparato receptor. La comunicación fue lenta, primitiva e ineficaz. La era del habla y del lenguaje. Los primitivos habitantes, para su perfeccionamiento, se comunicaban por medios de la imitación, el gorjeo de las aves, el mecer de las olas, el murmullo del agua, los silbidos del viento. Se crearon nuevas formas de comunicación, como las señales de humo, los tambores y así como la comunicación directa cara a cara. La era de la escritura, el alfabeto y sus fases. La sistematización comenzó con los sonidos en las rústicas descripciones a través de sus torpes líneas y trazados, desarrollando con ellos signos y símbolos que estructuraron las primeras manifestaciones de la escritura. Tenemos dos tipos, la mnemónica y la fase pictórica. La mnemónica, nuestros antepasados recurrieron a los objetos para representar datos o mensajes que permitían ayudar a la memoria. En la época inca aparecen los quipus. En la fase pictórica, la escritura se transmitía por medio de pinturas, objetos, figuras humanas y animales, las cuales fueron grabadas en las paredes de cuevas, rocas, armas, cucharas y flechas. Era de la escritura, el alfabeto y sus fases. Fase ideográfica y fase fonética. La fase ideográfica, la escritura era representada por figuras y símbolos, demandaba un código estandarizado de interpretación, el cual fomentó la escritura y aparece en los jeroglíficos. En la fonética fue representado por medio de los sonidos y se crea la fase ideográfica. Innovaron la escritura al asignarle a cada símbolo un sonido específico. Los fenicios elaboraron el alfabeto. Era de la escritura, el alfabeto y sus fases, el papel y la tinta. La escritura fue un invento creado por el hombre con mayor trascendencia. La primera escritura fue la mnemotécnica, que consistía en anotaciones con objetos. Se realizaba sobre piedra. El papiro se elabora de la médula de caña. Fue desarrollada hace 25 siglos antes de Cristo. El pergamino apareció en el siglo II. Se obtuvo de la piel de oveja. El papel. El papel apareció en el año 105. Se elaboró con restos de trapos y fue producido por Testailun. Grecia y Roma, la democracia griega, el imperio romano, aparecimiento del antecedente más remoto del periódico. Homero y Carlomagno fueron representantes de Grecia. Homero es considerado el gestor de la época dorada de Grecia con sus obras literarias La Ilíada y La Odisea. Alejandro Magno eternizó sus aventuras mediante autores como Jenofonte, que escribió la Anábasis, Tucídides, que narra la guerra de Peloponeso, Heródoto, cuyos relatos son piezas periodísticas. Roma, periodismo escrito. Augusto se convierte en gobernador absoluto de los poderes políticos, militares, religiosos y administrativos, desde el año 29 a.C. hasta 476 después de Cristo,
que lo terminó Rómulo Augusto. Tema 1. La alta y baja Edad Media. La alta Edad Media o Edad Oscura, siglo V al X. Cae el Imperio Romano. Surgen los reinos bárbaros. Baja Edad Media, época feudal, siglo del X al XV. Sociedad feudal. Surgen las naciones de Europa. Características: alta Edad Media, política, monarquía limitada por la nobleza y la iglesia. Economía: se centra en la agricultura, la subsistencia rural. Sociedad: están los privilegiados y no privilegiados. Cultura: todo gira en torno al teocentrismo. Dios es el centro de todos. Características: baja Edad Media, política. El rey empieza a ponerse y comienza a tener problemas con la iglesia. Economía: se mantiene la importancia de la agricultura, pero ahora las ciudades son nuevos centros económicos. Sociedad: se mantiene la sociedad jerárquica. Cultural: se empieza a manifestar la cultura. Tema 2. Formas de comunicación oral, manuscrita y alternativa a los primeros libros. Entre la Edad Media y el Renacimiento se destacaron dos grandes cambios culturales. El primero, el paso de la cultura literaria, de la oralidad a la cultura literaria basado en manuscritos, y el segundo, el paso de los manuscritos literarios a la imprenta. El manuscrito posibilitó el manejo al cual se acudía cuantas veces fuese necesario. En toda Europa se comenzó a vivir tiempos de renovación, no solo por los mercaderes, impulsaron el noticierismo comercial manuscrito, sino por fomentó la propaganda política. Durante este lapso de tiempo se dio paso al pergamino para poder escribir por ellos. Los primeros textos trabajaron sobre pergaminos. El Renacimiento y su legado comunicacional en el Nuevo Mundo. Renacimiento significa volver a nacer, el cual abarcó todos los aspectos de la actividad humana, económica, cultural, política y el arte, conocido como la puerta de la modernidad. Características: el Renacimiento coloca la razón por encima de la fe. Se dio inicio al flujo económico. Aquí donde el ser humano viene a ser el centro de la tierra en el Nuevo Mundo, donde se impulsaron a seguir las universidades por la iglesia. El humanismo y el desarrollo comunicacional. Retorna aquí los avances científicos en el campo. Aparecen los primeros estudios de medicina, astronomía, inventos, descubrimientos geográficos, descubrimientos científicos, descubrimientos de la imprenta, primer periódico. Buenas noches, mi nombre es David Alarcón. Les voy a hablar sobre la historia o la lectura del tiempo por Jean-Pierre Rueda. Podemos basar este libro en referencia a la mentalidad de varios historiadores, tales como George Dewey, Philip H. y J. Lebou. En este resumen encontramos que en los años 1960-1970 se cambió el objeto de hacer historia, modificando los anales de la historia social, proponiendo una forma de historia que trataba de reescribir la historia identificada con la figura de la historia económica, demográfica, social. Teoría de la historia y cultura de la práctica. La teoría se desarrolló aceptando una herencia, desarrollando una crítica debido a que el concepto de mentalidades fue considerado como sistema poco estable e inerte. Construcción material y cultural del libro. Está creado con una perspectiva de historia social basada en la estadística de adquisición de libros en un país, en una ciudad y en las bibliotecas privadas. Se ayuda con las nociones de la práctica, la noción de los hábitos y gestos, la noción de apropiación y la noción de representación. Asimismo, las representaciones se dividen en definición cultural, en la experiencia, en la producción, en la estética filosófica y en la estética intelectiva.
Definición antropológica. Esta está basada en los ritos, en los mitos, en los gestos y en las prácticas. Mediante estos se construye una percepción del mundo social. Gracias.